los testigos de Jehová y los 144,000 ungidos de Dios. Estimados hermanos y amigos, hoy daremos atención a una doctrina muy importante en la organización de los testigos de Jehová, los 144,000 ungidos. Para los directores de los testigos de Jehová, durante los pasados 20 siglos, Dios solo ha ungido con su espíritu a 144,000 cristianos. Y solo 144,000 personas llegan a ser el pueblo de Dios. Solo a 144,000 Dios adopta y llegan a ser hijos de Dios. Para el siglo XXI, solo queda un pequeño número de ungidos, a los que se llaman el resto ungido. Y de este resto ungido se forma el cuerpo gobernante, que últimamente se lo ha denominado el esclavo fiel y discreto. A los millones de testigos de Jehová se les ha convencido de que el cuerpo gobernante es el único canal que Dios usa para comunicarse con la humanidad. ¿Enseña la Biblia todas estas doctrinas? Al examinar toda la Biblia, no encontramos un pasaje que diga que Dios solo ungiría con su espíritu a 144,000 personas y que solo ellos llegarían a ser sus hijos. A Nicodemo Jesús respondió: te digo la verdad, uno tiene que nacer del agua y del espíritu. Si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, en la traducción Palabra de Dios para hoy, para todos. Durante los pasados 20 siglos, Dios ha dado a todos los genuinos seguidores de su amado Hijo Jesús el Espíritu Santo. Todos son ungidos con su Espíritu. El reino de Dios es la congregación cristiana, según nos explica Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 13. Millones de personas forman la congregación cristiana. El apóstol Juan escribió sobre cómo llegaron a ser hijos de Dios muchas personas. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 en adelante. Vino a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. No obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. Y ellos nacieron no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios adopta como hijos suyos a todos los que ejercen fe en su amado Hijo Jesús y se hacen sus fieles y obedientes seguidores. Ningún pasaje de la Biblia dice que hay cristianos que no reciben el Espíritu Santo y por lo tanto solo son amigos de Dios. La Biblia no dice que hay cristianos que no son hijos de Dios. Por favor, compare con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7. Esta es una enseñanza falsa de los líderes de los testigos de Jehová. No encontramos en la Biblia un pasaje que diga que solo 144,000 personas son el pueblo de Dios, que los que no pertenecen a los 144,000 son extranjeros. Los testigos de Jehová usan algunos pasajes de la Biblia para apoyar esta doctrina.
Frecuentemente se cita Revelación capítulo 7, versículo 1 al 8. Vamos a leer el versículo 4. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Hemos hecho esta gráfica para mostrar el sentido de lo que dice este versículo. El Israel es la congregación cristiana compuesta de millones de personas. Y de este Israel, de esta congregación cristiana, salen 144,000 que son sellados en sus frentes, según este relato que estamos estudiando, Revelación 7, 1 al 8. Este Israel, según se describe en estos versículos, está compuesto de 12 tribus. El clero de los testigos de Jehová enseña que solo los 144,000 son el reino de Dios. Es obvio que esta doctrina es una interpretación equivocada y malintencionada. Tomemos de la Biblia una ilustración. Dios ordena a Moisés formar un ejército para Israel, sacando varones de 20 años de edad o más, de las 12 tribus de Israel. Tome su Biblia en el libro de Números y ábralo en el capítulo 1 y versículo 1 y lea hasta el versículo 46. Yo voy a leer de los dos últimos versículos, 45. Y llegaron a ser todos los inscritos de los hijos de Israel, según la casa de sus padres, de 20 años de edad para arriba, todos los que salían al ejército de Israel, sí, todos los inscritos llegaron a ser 603,550. Y tenemos una gráfica para mostrar el sentido de lo que se está leyendo. Israel, cuando salió de Egipto, era 2 o 3 millones de personas. De esta nación se formó un ejército de jóvenes de 20 años de edad para arriba, 603,550. Es obvio que el ejército no es todo Israel. Este ejemplo nos ayuda a entender el pasaje de Revelación 7.4. Es obvio que se ha distorsionado Revelación 7.4. Los 144,000 no son todo Israel, solo una parte de esta nación de discípulos de cristianos. Es una interpretación equivocada y malintencionada decir que el Israel de Dios solo son 144,000 personas y que los que no pertenecen a este número entonces son extranjeros. Otro pasaje de la Biblia que los líderes de los testigos de Jehová usan frecuentemente es Lucas capítulo 12, versículo 32. A su membresía les enseñan que en este pasaje Jesús enseña que un rebaño pequeño serán reyes con Cristo en el cielo. ¿Es correcta esta explicación? ¿Estaba Jesús hablando a su auditorio de dos esperanzas, una celestial y otra terrenal? Leamos el texto, Lucas 12:32. No teman, rebaño pequeño, porque su Padre ha aprobado darles el reino. Para entender correctamente este pasaje, tenemos que leer el contexto de este pasaje. Así que vamos a Lucas, el mismo capítulo 12, pero el versículo 1. Dice: Entre tanto, cuando los de la muchedumbre se hubieron reunido en tantos millares que se pisaban unos a otros, él comenzó a decir primero a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y Jesús continúa dando a sus discípulos advertencias sobre las dificultades a las que se enfrentarían por ser sus discípulos. En una parte del diálogo, Pedro hace una pregunta. Vamos a leer
El versículo 40. Ustedes también manténganse listos, porque a una hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Entonces dijo Pedro: Señor, ¿nos dices esta ilustración a nosotros o también a todos? Jesús le aclara a Pedro que se está dirigiendo a sus discípulos. A continuación le da una parábola para que quede bien claro. Al leer el contexto, notamos que Jesús está hablando a un gran auditorio, pero especialmente a sus discípulos, sobre las dificultades a los que se enfrentarían por ser sus seguidores. No les está hablando de una esperanza celestial y otra terrenal. Además, sus discípulos, comparados con las multitudes que le escuchaban, eran un rebaño pequeño. Pedro pidió a Jesús una aclaración y Jesús se la dio. En realidad, Jesús le está diciendo que por ser sus discípulos llegarían a ser miembros de su congregación y así serían parte del reino de Dios. Jehová le estaba quitando el reino de Dios a los judíos y se lo daba a los cristianos. Por supuesto, esto traería dificultades serias a los cristianos. Es obvio que el clero de los testigos de Jehová ha distorsionado este pasaje. Jesús no está hablando en este pasaje de que un rebaño pequeño irá al cielo con él. Entre los testigos de Jehová se usa la frase rebaño pequeño para referirse al pequeño grupo que espera ir al cielo, alrededor de unos 20,000 personas hoy, entre los testigos de Jehová. Leyendo las Santas Escrituras cristianas, no encontramos que haya una división entre dos clases de cristianos, una clase que tiene esperanza celestial y otra clase que tiene esperanza terrenal. Otro pasaje de la Biblia que usan los líderes de los testigos de Jehová para justificar que solo 144,000 irán al cielo es Juan capítulo 10, versículo 16. Lo vamos a leer. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer, y escucharán mi voz, y llegarán a ser un solo rebaño, un solo pastor. El clero de los testigos de Jehová interpreta que las otras ovejas son las personas que tienen esperanza terrenal. Dicho de otra forma, personas que esperan vivir en la tierra hecho un paraíso. Interpretan que estas otras ovejas fueron invitadas a ser parte de la congregación de testigos de Jehová en el año 1935. Era común en una asamblea que se realizó ese año en los Estados Unidos. ¿Son todas estas ideas las que tenía Jesús en mente cuando dijo, tengo otras ovejas? Los líderes de los testigos de Jehová enseñan que por 19 siglos Jesús solo ha escogido a 144,000 personas para que sean parte de la congregación cristiana, y todos con esperanza celestial, y que desde 1935 era común, comienzan a entrar a la congregación de los testigos de Jehová las personas con esperanza terrenal. ¿Es esta doctrina bíblica? ¿Qué dice el registro bíblico? Leamos el pasaje y su contexto. Juan capítulo 10, versículo 14 en adelante. Yo soy el pastor excelente y conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y yo entrego mi alma a favor de las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Escucharán mi voz, llegarán a ser un solo rebaño, un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque entrego mi alma, a fin de que la reciba de nuevo.
Nadie me la ha quitado, sino que la entrego por mi propia iniciativa. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para recibirla de nuevo. El mandamiento acerca de esto lo recibí de mi Padre. Otra vez resultó una división entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está loco, ¿por qué le escuchan? Otros decían: estos no son dichos de un endemoniado. Un demonio no puede abrir los ojos a los ciegos, ¿verdad? Por entonces se celebraba la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno y Jesús estaba andando por el templo en la columnata de Salomón. Así que los judíos lo rodearon y se pusieron a decirle: ¿hasta cuándo has de tener nuestras almas en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo francamente. Jesús les contestó: se lo dije a ustedes, y sin embargo no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio acerca de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no serán destruidas nunca, y nadie las arrebatará de mi mano. Es evidente que Jesús habla con los judíos. Ellos son las personas a las que Dios envió a enseñar. Ellos eran este redil, en palabras de Jesús. En Mateo capítulo 15 versículo 24 dice que Jesús vino solo a enseñar a los israelitas. Así que leamos el texto. Después él dijo: no fui enviado a nadie, aparte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que cuando Jesús dijo este redil, se está refiriendo a los miembros de la nación judía, a los israelitas. Entonces, ¿quiénes son las otras ovejas que Jesús tenía que traer? El registro bíblico nos muestra que las otras ovejas son las personas que no eran de la casa de Israel. El centurión romano Cornelio y su familia fueron los primeros no judíos en convertirse al cristianismo. El apóstol Pedro fue utilizado por Dios para abrir la puerta de la congregación cristiana a los no judíos. Usted puede comprobar estos asuntos en el libro de Hechos de Apóstoles, capítulo 11, versículo 1 al 18. De modo que es una interpretación equivocada, falsa, enseñar que las otras ovejas son personas que tienen esperanza terrenal y que recién entraron a la congregación cristiana en el año 1935. El clero de los testigos de Jehová ha abusado de su posición, extraviando a personas ingenuas, ignorantes de lo que realmente enseña la Biblia. Los líderes de los testigos de Jehová han abusado de la confianza de personas sinceras que esperaron que les enseñen la verdad de la Biblia. Ellos no son el canal que Dios está usando para comunicarse con la humanidad. ¿Qué hará usted con la información que ha recibido? ¿Continuará apoyando a una organización que lo ha engañado por tanto tiempo? Fin del artículo.